La situación que se nos presenta involucra a 3 bloques unidos por medio de 2 cuerdas. Vamos a considerar que el sistema formado por los 3 bloques y las 2 cuerdas va a tener una aceleración y nos piden hallar la magnitud de esa aceleración. Debido a que el bloque M1 tiene mayor masa que el bloque M3, es de suponer que el bloque M1 tendrá aceleración dirigida hacia abajo, en esta dirección. El bloque M2 tendrá una aceleración apuntando hacia la izquierda y el bloque M3 una aceleración que apunta hacia arriba. Suposición hecha al observar las magnitudes de las masas M1 y M3. Lo que vamos a realizar es los diagramas de cuerpo libre de cada uno de estos bloques y así obtener las ecuaciones que nos permitan determinar las incógnitas pedidas. Tensión de la cuerda de la izquierda, llamada T sub A, tensión de la cuerda de la derecha, llamada T sub B, y la aceleración del sistema. Empezamos efectuando el diagrama de cuerpo libre del bloque M1. Para efectuar esta sumatoria de fuerzas en el bloque M1, dibujamos el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Tengamos en cuenta que este bloque M1 no está en contacto con ninguna superficie, por tanto no va a estar sujeto a fuerzas de fricción ni a fuerza normal alguna. Las únicas fuerzas aplicadas al bloque M1 son su propio peso y la tensión de la cuerda de la izquierda, T sub A, ya que las cuerdas jalan, T sub A se dibujará en el diagrama de cuerpo libre del bloque M1 hacia arriba. Hacia aquí se dibuja T sub A. De una vez dibujamos el peso del bloque que va hacia abajo y nombramos a las 2 fuerzas. Es conveniente a el símbolo W colocarle un subíndice para indicar que es el peso del bloque M1 y así se diferencia de los pesos de los otros bloques cuando se dibujen sus diagramas de cuerpo libre respectivos. Ya está completo el diagrama de cuerpo libre del bloque M1, así que procedemos a hacer las sumatorias. En primer lugar, no hay ninguna fuerza dibujada en el eje X, así que no vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Solamente haremos esta, sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Será igual, según el sentido de la aceleración supuesta para el bloque M1, a masa por aceleración con signo negativo, porque esta aceleración va dirigida hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. Así que escribimos menos masa sub 1 por aceleración. Desarrollamos esta sumatoria, sabiendo que sobre el eje Y están dibujadas T sub A hacia arriba, va positiva, y W sub 1 hacia abajo, esa va negativa. Entonces escribimos T sub A con signo positivo y W sub 1 con signo negativo. Determinamos W sub 1 por la fórmula con la que se calculan los pesos de los cuerpos. Es igual a masa por gravedad, así que escribo T sub A menos masa sub 1 por gravedad es igual a esto. Efectúo los reemplazos. T sub A es desconocida. M sub 1 tiene el valor de 24 kilogramos y G el valor 9.8 metros por segundo cuadrado.
es igual a menos, M sub 1 es igual a 24 kilogramos y A minúscula es incógnita, es la aceleración del sistema. Al resolver esto, primero multiplicamos 24 por 9.8 porque esta sustracción debe quedar de 1. Y esto queda indicado acá. Finalmente, T sub A debemos despejarlo. Así que este 235 que está restando pasa a sumar al otro lado. Ya está sumando. Y esta es la ecuación número 1, obtenida a partir del diagrama de cuerpo libre del bloque M sub 1. A continuación vendrá el diagrama de cuerpo libre del bloque M sub 2. El bloque M sub 2 sí está en contacto con una superficie, que es la superficie de la mesa. Así que este bloque estará sometido a una fuerza normal y a una fuerza de fricción. Empezamos dibujando el peso de este bloque, va dirigido hacia abajo, se ubica aquí. También le colocamos subíndice para diferenciarlo de los demás pesos, W sub 2. Debido al contacto de este bloque con la superficie de la mesa y teniendo en cuenta que las dos superficies son horizontales, es decir, la superficie inferior del bloque y la superficie de la mesa, la fuerza normal tendrá dirección vertical porque debe ser perpendicular a las superficies en contacto. Teniendo en cuenta que las fuerzas normales se dibujan pensando en que las superficies se empujan, hacemos de cuenta que la mesa está empujando al bloque, así que esa fuerza normal se empuja hacia arriba. Recordemos que la normal se representa con la letra M mayúscula en negrita. Así se diferencia de la unidad de Newton. Aquí no es necesario colocar subíndices, porque el bloque M sub 2 es el único bloque que estará sometido a una fuerza normal y es una sola fuerza la que aparecerá. La fuerza de fricción debe dibujarse oponiéndose al movimiento del bloque, ya que la aceleración del bloque está supuesta con dirección hacia la izquierda. En ese sentido suponemos que se mueve el bloque y por eso la fricción debe ir hacia la derecha. Dibujamos la fricción opuesta al movimiento y por eso lleva este sentido. F minúscula. Después de haber dibujado normal, fricción y el peso, nos damos cuenta que existen otras dos fuerzas aplicadas a este bloque y son las fuerzas de tensión T sub A y T sub B, porque las dos cuerdas están atadas al bloque M sub 2. Recordemos que las cuerdas alan, así que T sub A se dibuja hacia la izquierda y T sub B se dibuja hacia la derecha. Hacia acá T sub A, hacia acá T sub B. Nos damos cuenta que la fricción y la tensión T sub B se dibujan ambas hacia la derecha y por tanto una se sobrepone con la otra. Están esas dos fuerzas superpuestas. A veces sucede esto cuando se dibujan diagramas de cuerpo libre. Ya está completo el diagrama de cuerpo libre del bloque M sub 2, así que procedemos a realizar las sumatorias de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Vamos a comenzar con sumatoria de las fuerzas en el eje Y. El motivo por el cual se comienza con esta es
que la normal está dibujada sobre el eje Y. La idea es, en primer lugar, encontrar el valor de la fuerza normal, usarlo para hallar el valor de la fuerza de fricción, y una vez conociendo el valor de esta fuerza, ahí sí aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X. Para saber a qué es igual la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos damos cuenta del sentido de la aceleración en el bloque M2, va hacia la izquierda, significa en el sentido negativo del eje X. No tiene nada que ver con el eje Y. Por eso, en el eje Y no hay aceleración alguna. En el eje Y hay equilibrio y por tanto la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. El desarrollo de esa sumatoria se determina observando que la fuerza normal va dirigida hacia arriba y el peso del bloque W2 va dirigido hacia abajo. La fuerza normal está en el sentido positivo del eje Y y por eso lleva signo positivo. W2 va en el sentido negativo del eje Y y por eso resta a la fuerza normal. Ahí está desarrollado en el eje Y la sumatoria de fuerzas en ese eje. Procedemos a hallar fuerza normal, en primer lugar, teniendo en cuenta la fórmula para hallar peso, es igual a masa por gravedad. Así que la fuerza normal se coloca aquí, menos masa sobre 2 por gravedad, y esto es igual a 0. Quiere decir que esa fuerza normal se va a hallar al reemplazar M2 por el valor que da el problema, 12 kilogramos, G es un valor ya conocido, 9.8 metros por segundo cuadrado, y realizamos la multiplicación que está indicando 12 por 9.8, ya que esta sustracción queda de último por el orden jerárquico de las operaciones en matemáticas. Lo que hacemos ahora es despejar la fuerza normal y para eso el 118 que lo está restando pasa al lado derecho de la igualdad sumando al 0 y por eso queda 118 positivo. Una vez encontramos el valor numérico de esta fuerza normal, debemos colocar aquí la unidad de esa fuerza. Newton, porque estamos trabajando con las unidades del sistema internacional. Aquí se observa claramente la distinción entre la N mayúscula, que significa fuerza normal, y la N mayúscula, que significa unidad Newton. Esta está en negrilla y esta no. Habiendo hallado el valor de la fuerza normal, vamos a hallar ahora el valor de la fuerza de fricción. Aquí tenemos la fórmula que usamos para hallar la fuerza de fricción y reemplazamos los valores conocidos. En primer lugar, μ sub k es el coeficiente de fricción cinética y está dado por el problema como valor 0.245. Aquí se multiplica por el valor de la fuerza normal, ya hallado, es este, 118 newton, y así obtenemos que el valor de la fuerza normal es este, al cual debemos agregar la unidad correspondiente. Como fuerza que es, su unidad es newton. Ahora sí, sabiendo cuál es el valor de la fuerza de fricción aplicada a M2, realizamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Será igual, según la suposición de que la aceleración en el bloque M2 es hacia la izquierda, igual a masa por aceleración
debemos colocar subíndice 2 con signo negativo, ya que el sentido supuesto para la aceleración es el sentido negativo del eje X. Desarrollamos la sumatoria de fuerzas en el eje X teniendo en cuenta que T sub B y F minúscula apuntan ambas hacia la derecha, ambas en el sentido positivo del eje X, y T sub A en el sentido negativo del eje X, es decir, hacia la izquierda. Por eso T sub A restará. Escribimos T sub B más F, ambas suman, ambas son positivas, ambas van hacia la derecha, y ahora la que va hacia la izquierda, T sub A, esa lleva signo negativo. Esto es igual a menos M sub 2A. Reemplazamos los valores conocidos. T sub B es incógnita, F minúscula ya está hallada, T sub A es desconocido, y acá reemplazo M sub 2 es igual a 12 kilogramos y aceleración es desconocida. Vamos a dejar del lado izquierdo de la igualdad estas dos incógnitas, T sub B y T sub A. Así que este 28.8, por ser coeficiente independiente, pasa al lado derecho de la igualdad. Del lado izquierdo quedan T sub B positivo y T sub A negativo. Entonces igual, esto queda indicado como menos 12A, y ahora sí, 28.8, que está sumando, pasa a restar. En este punto muchos alumnos cometen el error de usar la calculadora y decir menos 12 menos 28.8. No podemos hacer eso porque los dos términos no son semejantes. Este menos 12 es coeficiente de la incógnita A y este menos 28.8 es coeficiente independiente. Debemos dejar la ecuación tal y como está, enumerarla como la ecuación número 2 y ahora seguir con el diagrama de cuerpo libre del bloque que nos falta, el bloque M sub 3.